Sí, hablaremos de amores prohibidos y casamientos en Gretna Green. ¿Qué es Gretna Green? Dirá usted, ya veremos. Por empezar, ubiquémonos a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. En esa época y en ese lugar, los padres de las muchachas nobles tenían una gran preocupación. Existían y estaban muy difundidos los matrimonios de marinos. Sucedía que muchas herederas se enamoraban de marineros y se casaban con ellos apenas unos días después de conocerlos y sin la autorización paterna. Bueno, y la mina, hija de una familia noble, conoció a un marinero, le vio cómo son los marineros, que tienen una capacidad de seducción que ya es clásica en la literatura y en la realidad. Entonces las chicas veían a un marinero, se enamoraban, se casaban, total no necesitaban autorización, y chao, después el tipo se iba de viaje de nuevo, y quien te quitaba lo bailado, por no decir otra cosa. Esos casamientos eran facilitados por unos sacerdotes de mala reputación, y las uniones, por mala que fuera la reputación del sacerdote, eran indisolubles. Así que los marineros y más tarde cualquier hombre interesado conducían a sus enamoradas a las discretas capillas de esos clérigos y allí se efectuaba la ceremonia. Y después venía la fuga, se fugaban, se iban a otra parte. Cuenta Paul Johnson que las colonias ofrecían buenas oportunidades para esas escapadas. Cientos de marinos con sus damas nobles terminaron en África del Sur o en Australia. Claro, ¿qué preocupación hay, pensará usted, en esta época donde cualquiera se casa con cualquiera o no se casa? Pero en aquel tiempo era un asunto. En 1753 los miembros del Parlamento decidieron hacer algo para evitar esos casamientos. Se aprobó una regla pensada por Lord Henbeck. Esta regla ordenaba lo siguiente, atención. Aquellos que querían casarse en Inglaterra, para poder hacerlo debían publicar las amonestaciones durante los 3 domingos precedentes a la fecha del matrimonio. Esta publicación, que la clavaban en la puerta de la iglesia, ¿no?, impedía las uniones secretas. La divulgación del futuro matrimonio permitía a los padres dar o no dar el consentimiento. Además, con ese recurso, la nobleza cerraba herméticamente sus filas a todos los no privilegiados que publicaban su intención de casarse con alguien de una clase superior a la suya. Aquella obligación impuesta por el Parlamento tuvo su defecto. No era válida en Escocia. Y las consecuencias fueron muy curiosas. Las parejas de amantes, sobre quienes pesaba la prohibición paterna o social de casarse, podían hacer una fugaz escapada a un lugar llamado Gretna Green, un pueblo escocés cercano a la frontera inglesa. Y allí se organizó durante 2 siglos un intenso tráfico matrimonial. Gretna Green se convirtió en un lugar escandaloso. Durante los primeros años de su existencia, solo las personas adineradas podían permitirse la celebración de matrimonios en aquel sitio, porque era muy oneroso. Para que el hombre pudiera llevar hasta allí a su dama, era preciso disponer, por empezar, de numerosos relevos en el camino, ofrecer propinas a los palafreneros, en fin, había un montón de peajes que pagar. Contaré algo que sucedió para ejemplificar estas dificultades. Lord Westmoreland, un noble venido a menos, enamoró a la hija del banquero Shield, y los dos se fugaron a Gretna en 1782. El Lord y la heredera del banquero partieron en un coche de 4 caballos e hicieron uso de una cadena de relevos sabiamente organizada. Es que necesitaban dejar atrás al padre de la muchacha, el banquero Shield, que enterado de la fuga decidió salir a buscarlos. El pibe Shield. En una localidad llamada Shap, Lord Westmoreland tomó la precaución de ordenar que ningún caballo saliera del distrito durante la jornada siguiente a su partida y repartió guita
a todos los dueños de caballos del pueblo. Dijo, mire, les voy a dar este dinero, pero si viene alguno, pensando que venía el viejo, ¿no? El viejo Shield. No me le alquilen No, caballo. no me le alquilen caballo. Pero cuando llegó Shield, repartió más guita todavía y pudo continuar la persecución. Todo terminó cuando ya a punto de llegar a la frontera, Lord Westmoreland acertó, le encajó un balazo a uno de los animales del viejo Shield y el carruaje del banquero volcó. Entonces los enamorados pudieron finalmente casarse en Gretna Green. La ceremonia en aquel lugar era bastante extraña. Los sacerdotes más famosos fueron John Paisley y Robert Elliot, así se llamaban los sacerdotes. Paisley, según cuenta Johnson, era un hombre obeso de unos 70 años, que además de unos 70 años en cierto momento de su vida, ¿no? Además de clérigo, era vendedor de tabaco, borracho y miserable. Eso es lo que ponía en su tarjeta. Clérigo, vendedor de tabaco, borracho y miserable. Aquellos sacerdotes de Gretna cobraban por sus servicios y lo hacían según las indicaciones de los cocheros que le traían a las parejas, ¿no? Según la apariencia de los enamorados o lo que hubieran conversado en el coche, aconsejaban a Paisley y a Elliot el precio que debían cobrar por la boda. Resuelto este aspecto, la ceremonia se cumplía mediante la lectura del servicio de la Iglesia de Inglaterra en presencia de 2 testigos, que también había que garparlos, porque la mayoría de los pobladores de Gretna tenían ese laburo. Eran testigos de boda. Laburaban de testigos de boda. Bien. Paisley y Elliot disponían de una cámara nupcial, una pieza, ¿no?, para uso de los recién casados. Los contrayentes, que en la mayor parte de los casos temían una persecución, acostumbraban después de la ceremonia a ir a esa habitación muy apurados para que la consumación impidiera posibles anulaciones. Así que se casaban e inmediatamente se metían ahí en la piecita que les alquilaban para consumar el matrimonio, y una vez realizado este hecho, pues ya no lo podían anular. Aquellos encuentros casi siempre estaban lejos de toda pasión, ¿no? Y eran más bien un trámite nervioso, rápido y por tal motivo la mayoría de las veces dificultoso. Metele que viene tu viejo, ¿no? Amame antes que llegue papá, bueno, cosas así. Sí, dígalo como quiera, pero igual es molesto. Claro. Cuenta Turner que en más de una ocasión padres rabiosos irrumpían por sorpresa en la cámara nupcial que alquilaban Paisley y Elliot. Según el propio Elliot, más de uno mató al seductor de su hija en el momento del comercio carnal. Llegaba el padre indignado, pegaba una patada a la cámara nupcial, ahí estaba el seductor. Sí, ya tarde. Buenas, ¡pah! Un tiro. Los recién casados podían regresar a sus pueblos sin temor ninguno, porque aunque los padres destilaran odio, las uniones eran válidas y debían ser respetadas. Hubo, eso sí, Rolón, algún indignado que sugirió disponer una guardia que en el camino se dedicara a interceptar a los enamorados. ¿No es cierto? Bueno, un regimiento ahí de una dependencia policial destinada únicamente a interceptar enamorados. No está mal. Al iniciarse el siglo XIX, se decía en Gretna Green que allí prosperaba la bigamia, la bastardía y los matrimonios ruines. Sir James Graham, en la Cámara de los Comunes, decían que muchos hombres llegaban hasta allí solo para conseguir unirse sexualmente con las mujeres que deseaban. Pero mira, se van a hacer tanto lío para casarse, que gente que necesita casarse, yo conocí de eso. ¿Ah, sí? Gente que si no es casándose no... ¿No hay caso? No, después se separan y se casan con otras y así, o con otros. Pero bueno, está bien. No sé, bueno. Necesitan del entorno matrimonial, digamos, para ¿Así? ¿Usted conoce algunos de esos? Usted que es psicólogo. He tenido algún paciente de esas características. Claro, que si no se casaba, no. Sí. O al revés, que se han negado a casarse porque hubo consumación previa.
aún con ¿Cómo mucho se han dolor. negado a casarse? Sí, Explíquemelo. tipo, bueno, yo no me puedo casar. Esta es la parte del programa donde Rolón cuenta cosas de sus pacientes. No, digo. ¿Cómo se llamaba el tipo? No, sí. ¿Cómo fue? Bueno, estoy muy enamorado, pero no me puedo casar porque, bueno, es una chica que ha tenido relaciones muy pronto conmigo y eso afecta su idea de la maternidad futura y estas cosas. Sucede, ¿eh? No me lo quiere creer, se lo juro. No se lo quiero creer. Si el mundo se me pareciera. Yo tendría menos laburo. Bien, como en muchas ocasiones las chicas ponían como obstáculo el matrimonio, aquí está esto, antes del encuentro amoroso, en aquellos tiempos, decía, ay, yo, si no te casas conmigo, no me dejo tocar De nuevo. el hombro, por no Sí. decir otra cosa, por nada. Los muchachos entonces aceptaban casarse, bueno, se casemos. Y bueno. Y una vez que su concupiscencia quedaba satisfecha, abandonaban a su esposa. Así que, mire, qué gente, ¿eh? Graham llegó a esa conclusión tras advertir en un registro que algunos hombres se habían casado en Gretna 20 o 30 veces. Acá me está gustando un poco más. Bueno, finalmente sucedió que las costumbres matrimoniales se relajaron en Inglaterra y en todo el mundo, ¿no? Y entonces el brillo de Gretna se fue apagando. No por eso dejaron de existir enamorados impacientes o buscadores de dotes que fueron hasta allí para eludir a padres que se oponían, pero bueno, el hecho es que recién en 1939 se abolieron por completo los matrimonios que se celebraban allí en Gretna, en Gretna Green. Qué historia, ¿no? Qué historia que tiene que ver con unas dificultades que hoy en día nos resultan absolutamente extrañas. ¿Qué cosa esto? ¿Qué cosa? ¿Qué se quedó pensando? No, me quedé pensando en que no en que las cosas cambian, imagínese, ¿no? Esto no hace falta que yo lo piense para que ya está instalado. Pero yo creo que cambian más de lo que sospechamos. ¿Y qué hay en nuestra organización? Algo que se resiste, que se niega a admitir ciertos cambios, no en este caso, y que nos empuja hacia la repetición. Estaba pensando en algo que estaba leyendo hace poco acerca de las utopías. Bueno, muy bien, una utopía desde luego no necesariamente debe ser posible, por el contrario, más bien, más que algo posible de alcanzar, tiene que ser algo que señale una conducta, que señale un camino, una tendencia. Eso en su aspecto positivo, en su aspecto negativo, podríamos encontrar mucho, pero no viene al caso. El asunto es que muchas veces algo que parecía utópico, en 1753, por ejemplo, cuando comienza esta historia, ya no lo es, ya no lo es. Por ahí las utopías de Etienne Javé, de esos tipos que pensaban por ahí que el asfalto y la higiene eran una cosa utópica, la historia les pasó por encima, la historia les pasó por encima. Pero en algún caso, la historia pasó por encima y todavía no nos dimos cuenta que le pasó por encima. Y estamos marchando detrás de cosas que quedaron atrás. Y nos resistimos porque estamos enamorados de lo que llamamos utopía. Lo que hay que hacer es cambiar de utopía. Lisa y llanamente. Cambiar. Hay bifurcaciones en la historia, momentos en que lo que parecía dominado y predecible, otra vez lo que hablábamos ayer acerca del azar y del determinismo y del indeterminismo, es decir, lo que parecía una serie causal es interrumpido muchas veces por algunas cuestiones azarosas, por algunos cataclismos, por algunas catástrofes, por algunas revoluciones.
Y entonces hay que reacomodarse. Hay que hacer un proceso de readaptación al entorno. Y lo primero que hay que hacer es cambiar de utopía. Lo primero que hay que hacer. Imagínense, deseamos una sociedad donde, no sé, digo cualquier cosa, donde los hombres no trabajen sino 8 horas por día. Ya está esa sociedad. ¿Para qué vamos a seguir con eso? Desde luego, las utopías suelen ser más complejas. Pero algunas de las que eran utopías de los primeros tiempos de la edad moderna, han sido dejadas atrás hace mucho. Digo porque me hizo acordar este asunto, que lo leíamos y decía, pero ¿por qué se hace problema a esta gente? ¿Cómo se va a hacer problema a uno? Porque el padre de su novia no quiere que la tipa ande conmigo. ¿Cómo se va a ir uno hasta Escocia nada más que para tener una noche de placer con una mina? ¿No? Parece una demasía. Bueno, lo que pasa es que todo eso ha sido superado, ha sido dejado atrás. Y las tribulaciones de un joven que raptaba a la hija de un banquero para llevársela a Escocia nos resultan absolutamente inentendibles. Y en todo caso lo leemos con el halago o el placer de leer una extravagancia. Pero nunca podemos sentir el otro placer, que es el de identificarnos con lo que está sucediendo aquí. ¿Qué nos importa? ¿Cierto? O sí, no sé, que si por ahí los padres de sus novias siempre le dan contra. No ha sido mi caso. Usted, digo ya en otro orden de cosas, un chorro aceptado. ¿Cómo se ha llevado con los padres de sus novias? ¿Bien o mal? Muy bien. Mejor que con mis novias. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo en general tengo con los padres de mis novias una actitud paternal. Le digo siempre, mira pibe. Mira pibe. Está muy bien. Cuando llegues a tener mi experiencia me vas a entender. Vas a tener una mina como tu hija. Pero usted no le dice cosas tales como su hija, mire, su hija, vestida no vale gran cosa. No, ¿cómo le voy a decir esas cosas? Vestida no decía nada, pero... Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón? Estas historias de Gretna Green, de gente que se quiere casar y no puede. Bueno, ya que hemos hablado de Escocia, tengo 3 dedicándose, Alejandro. Ahí está. El amigo William Wallace, ya que de Escocia hemos hablado, sí. Me parece que es importante, es un noble pueblo el escocés. Sí, de esta última parte de galanes que enamoraban a mujeres, se casaban con ellas y por ahí se escapaban o se iban para vivir otros romances mientras la mujer quedaba, a ese hermoso personaje que es Madame Butterfly, sí, que es tan conmovedor en esa situación. Y por último, ya que cierta cuestión patética tienen las personas que sostienen utopías ya pasadas, digo, y lo vemos en el presente muchas veces, quedo como, me viene el recuerdo de aquel personaje japonés de aquella película americana, Alejandro, que pensaba que la guerra no había terminado. Sí, y seguía viviendo. Es un personaje ya clásico, mucho tiempo el japonés después, ¿no? Que cree que la guerra no terminó. Cada tanto en una época ya se han muerto esos japoneses, ¿no? Pero en una época, ya por los 80, empezaron a aparecer a favor del desmonte, el avance de lo urbano, que casi la característica central del progreso actual es el avance de lo urbano. Bueno, a favor de esto, más tarde o más temprano, los japoneses escondidos entre los yuyos aparecían, porque el matayuyo produce eso, la aparición de japoneses. Y entonces el japonés que creía que la guerra no había terminado fue un personaje clásico. Al punto que aquí, en este programa, donde siempre se entienden un poco mal las cosas, en algún tiempo postulábamos que todos los japoneses, que ningún japonés sabía que la guerra había terminado. Sí. Todos los japoneses que eran personajes de nuestras historias estaban en guerra. Seguían sin saber que la guerra había terminado. En un tiempo había muchos japoneses que creían que la guerra no había terminado y sin embargo no llamaban mucho la atención porque la guerra no había terminado.
El japonés que cree que la guerra aún no terminó empezó a llamar la atención recién después de 1945. Pero bueno, tan difícil y tan patético es, Alejandro, metiéndonos en las lides emocionales. Aquellos que han perdido una utopía y no se han dado cuenta, ¿no? Ah, sí, claro. Digamos, esos claro. que están en relaciones donde hace tiempo que ya se ha bueno, el terminado. amor a veces tiene algo de utopía también. Uno Sí, mucho. disfraza de utopía a alguna dama, la convierte ya más que en un deseo, en una forma de instaurar normas y en una ética y en una estética que uno se empeña a profesar. Eso no siempre está bien. Y a veces uno dejó atrás eso y sigue marchando detrás de un tren que ha ido para el otro lado. Sí. Que ha tomado el Y desvío. uno siguió viaje. Sí. Está mal eso, está mal eso. Tiene razón. Es una analogía interesante, ¿eh? Primero, cómo algunas damas se convierten en utopías, con lo cual ya aparece el horizonte en una esfera, ¿no? Ser horizonte en una esfera siempre es malo, ¿no? No se llega nunca. Pero por ahí incluso ya han quedado atrás desde otras vistas desde otras colinas y uno no se dio cuenta, no se dio cuenta. Las pasó y no se dio cuenta. Bueno, discúlpeme todo esto, pero necesitaba decírselo. No, está muy bien. Y dígame, ¿con qué vamos a hablar esta charla? Musicalmente hablando. Claro, con una canción que está inspirada en una frase que solían decirle los marineros o los seductores de aquella época a las damas que querían llevarse a Grinda Green para casarse con ellas. ¿Qué le decían? Le decían cachaviaje. Y Cachaviaje es un hermoso tango que es una propuesta de casamiento. Yo los invito a escucharlo con detenimiento. Es una propuesta de casamiento interesante que yo hago mía. Esta es una propuesta de casamiento que le hago así. Carta abierta a quien oyere. Cachaviaje canta Jorge Vidal. Cientos de marinos con sus damas nobles terminaron en África del Sur o en Australia. Claro, ¿qué preocupación hay, pensará usted, en esta época donde cualquiera se casa con cualquiera o no se casa? Pero en aquel tiempo era un asunto. En 1753 los miembros del Parlamento decidieron hacer algo para evitar esos casamientos. Se aprobó una regla pensada por Lord Henwick. Esta regla ordenaba lo siguiente, atención. Aquellos que querían casarse en Inglaterra, para poder hacerlo debían publicar las amonestaciones durante los 3 domingos precedentes a la fecha del matrimonio. Esta publicación, que la clavaban en la puerta de la iglesia, ¿no?, impedía las uniones secretas. La divulgación del futuro matrimonio permitía a los padres, ya es clásica en la literatura y en la realidad. Entonces las chicas veían un marinero, se enamoraban, se casaban, total no necesitaban autorización, y chao, después el tipo se iba de viaje de nuevo y quien te quitaba lo bailado, por no decir otra cosa. Esos casamientos eran facilitados por unos sacerdotes de mala reputación, y las uniones, por mala que fuera la reputación del sacerdote, eran indisolubles. Así que los marineros y más tarde cualquier hombre interesado conducían a sus enamoradas a las discretas capillas de esos clérigos y allí se efectuaba la ceremonia. Y después venía la fuga, se fugaban, se iban a otra parte. Cuenta Paul Johnson que las colonias ofrecían buenas oportunidades para esas escapadas. Padres, dar o no dar el consentimiento. Además, con ese recurso, la nobleza cerraba herméticamente sus filas a todos los no privilegiados que publicaban su intención de casarse con alguien de una clase superior a la suya. Aquella obligación impuesta por el Parlamento tuvo su defecto. No era válida en Escocia. Y las consecuencias fueron muy curiosas. Las parejas de amantes, sobre quienes pesaba la prohibición paterna o social de casarse, podían hacer una fugaz escapada a un lugar llamado Gretna Green, un pueblo escocés cercano a la frontera inglesa. Y allí se organizó durante 2 siglos un intenso tráfico matrimonial.
Gretna Green se convirtió en un lugar escandaloso. Durante los primeros años de su existencia, solo las personas adineradas podían permitirse la celebración de matrimonios en aquel sitio, porque era muy oneroso. Para que el hombre pudiera llevar hasta allí a su dama, era preciso disponer, por empezar, de numerosos relevos en el camino, ofrecer propinas a los palafreneros, en fin, había un montón de peajes que pagar. Contaré algo que sucedió para ejemplificar estas dificultades. Lord Westmoreland, un noble venido a menos, enamoró a la hija del banquero Sheldon, y los dos se fugaron a Gretna en 1782. El Lord y la heredera del banquero partieron en un coche de 4 caballos e hicieron uso de una cadena de relevos sabiamente organizada. Sí, hablaremos de amores prohibidos y casamientos en Gretna Green. ¿Qué es Gretna Green? Dirá usted, ya veremos. Por empezar, ubiquémonos a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. En esa época y en ese lugar, los padres de las muchachas nobles tenían una gran preocupación. Existían y estaban muy difundidos los matrimonios de marinos. Sucedía que muchas herederas se enamoraban de marineros y se casaban con ellos apenas unos días después de conocerlos y sin la autorización paterna. Bueno, y la mina, hija de una familia noble, conoció a un marinero, le vio cómo son los marineros, que tienen una capacidad de seducción